Transmisión Radio Virgen de Fátima Online desde Teniente Juan Ventre y de la Virgen, Barrio Jara, Asunción, Paraguay. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Gente linda de esta radio Fátima, la radio que vive, escucha. Volviendo otra vez al viejo amor del antiguo horario, del primer horario que tuvimos cuando iniciamos justamente este programa hace aproximadamente 2 años y alguito. Bueno, entonces este va a ser el nuevo horario que vamos a tener de ahora en adelante, después de la misa. A partir de las 8:20 de la noche vamos a acompañarles justamente en un sábado nocturno, ideal como este clima que estamos viviendo ahora, ideal como para prepararnos un café, sentarnos en algún lugar adecuado en la casa después del trajín del sábado y bueno, y compartir un poco buena música, buena charla y sobre todo un buen mensaje. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo estamos? Buenas noches, Pepe. Estamos otra vez acá como si fueran los inicios, reiniciando nuestro proyecto. Sí, estamos volviendo otra vez a lo que fue antes. Y bueno, justamente el tema que hoy vamos a tocar a veces tiene como punto esencial o como una de sus esencias volver a las raíces, volver nuevamente para poder hacer. Ahí viene el tema de hoy. Bueno, pero antes que nada, darle la bienvenida a todas las personas que se van conectando. Muchas gracias, Julia Marlene, Roa,
Gracias por estar ahí. Entonces, también les pido que compartan este link con las personas para que puedan también escucharnos, puedan compartir este diálogo que tenemos en el programa Un Café con Dios, y de paso también puedan escuchar los otros programas de esta radio que no me voy a cansar nunca de repetirlo, tiene como su esencia justamente llevar esa iglesia a la comunidad que estamos viviendo, que es Nuestra Señora de Fátima, a tu hogar, a donde estás, en el lugar en que te encontrás y en la situación en que estás. Esa iglesia en salida que hablaba el Papa Francisco. Bueno, creo que se está empezando justamente a hacerse sentir los cambios en el clima. Va entrando de a poquito, como se dice, esos vientos del sur, esas temperaturas fresquitas que ya de alguna manera nos están hablando del otoño. El otoño que ya estaría entrando dentro de poco. El 21 de marzo se da entrada oficial al otoño, aunque para la meteorología el cambio se da ya en los primeros días de marzo. Actualmente tenemos 23 grados, o sea, está muy agradable. El día de hoy estuvo muy agradable, hubo un viento del sur que hizo que justamente sea un lindo sábado. Mañana vamos a tener 16 grados, o sea, vamos a amanecer con 16 grados, ideal para un mate, para salir un poco a mirar la linda mañana, porque va a estar completamente soleado. La máxima de 28 grados, o sea, un domingo brillante. Lunes vamos a tener 20 grados, lunes vamos a tener 23 grados, 34 va a ser la máxima, y nuevamente el martes tendríamos lluvia, o sea, esa lluvia que no tuvimos hace aproximadamente un mes atrás, cuando pasamos los estragos un poco de la Niña, la sequía y todo el calor que afectó a toda la región, ese calor prácticamente de horno, de infiernos que tuvimos. Bueno, todas esas lluvias están viniendo ya ahora. Ayer tuvimos justamente una tormenta con lo que fue el frente frío que tenemos, que entró y que hizo que tengamos esta temperatura. Y bueno, a partir del martes se anuncia lluvia, eso haría que vuelva a descender nuevamente la temperatura, y tendríamos a partir del miércoles 17 grados, 16 grados como mínimo y 26, 27 grados como máximo. O sea, ya se están dando esos cambios, ideal para un café como esta noche. Bueno, el tema de hoy tiene mucho que ver un poco con el tiempo que estamos viviendo. Y sobre todo, también tiene que ver con la festividad que hoy la iglesia tiene. Una festividad realmente importantísima de una persona que no se habla mucho, no se tienen muchos datos, pero que en esos pequeños momentos en los cuales el Evangelio lo nombra, da mensajes pero grandes, sobre todo de mucha sabiduría. Entonces, para poder entrar en el tema de hoy y no perder tanto tiempo, como todos los encuentros que tenemos aquí en Un Café con Dios, lo vamos a hacer a través de un cuento. Así que con tu café preparado, o bueno, también si tomas tereré, respira, sentate, ubicate en el lugar de tu casa, en el jardín, en la habitación, en la sala, o si estás de repente manejando en tu trabajo, baja tu respiración, tranquiliza tu espíritu, y ahí vamos a adentrarnos en el tema. ¿Te parece? Hoy traigo justamente cuentos de Juan Pisano, que es un escritor católico argentino, y este cuento dice lo siguiente. En la temporada de verano, dos cazadores alquilaron un avión para ir a la región de los bosques. 2 semanas tarde, el aviador debía volver al campamento para llevarlos de vuelta. Cuando vio lo que habían cazado, dijo que su avión no podía cargar tanto peso. ¿Cómo?, dijo uno de los cazadores. El año pasado también vinimos de caza y el aviador no nos permitió llevar la misma cantidad de animales que ahora, en un avión igual que el tuyo. El piloto no sabía qué hacer, pero terminó cediendo. Está bien, dijo. Si lo hicieron el año pasado, supongo que también podremos hacerlo ahora.
El avión inició el despegue cargando con los 3 hombres y todos los animales. Pero, ¿qué pasó? No pudo ganar altura y se estrelló contra una pequeña colina. Los cazadores salieron del avión arrastrándose y miraron alrededor de ellos. Uno, en medio de sus heridas, preguntó al otro: ¿tienes idea de dónde estamos? Dijo el otro cazador. Muy bien, no sé, pero me parece que estamos a 1 kilómetro del lugar donde nos estrellamos el año pasado. El cuento se llama Otra vez. Y este otra vez, quien narra este cuento quizás lo tengamos en forma repetitiva en nuestras vidas. Otra vez con lo mismo, otra vez en el mismo problema, otra vez con esta situación, otra vez elegí mal, otra vez vienen todos estos sucesos a mí. Y bueno, de alguna manera, ante estas situaciones queremos buscar la salida, pero nuevamente nos equivocamos y nuevamente aparece en nuestras vidas otra vez, como en el cuento. Volvemos a estrellarnos en el mismo lugar, volvemos a cometer el mismo error y pareciera que el camino, más que camino, es dar vueltas en círculo. Y en más de una ocasión seguramente te preguntaste, bueno, ¿dónde está el camino? ¿Cómo puedo salir de esta situación? Y la Cuaresma, como habíamos hablado en el tema anterior, que era un poco ese preparar, ese adentrarnos, ese tomar conciencia de este tiempo, la Cuaresma también es un camino, no es algo estático. Es un sendero que uno va haciendo, en el cual uno va encontrando obstáculos, en el cual uno va cansándose, en el cual uno va pensando, bueno, ¿a dónde me lleva esto? Y quizás también es un sendero que en ciertas partes te presenta un montón de caminos también, en donde vos tenés que decidir por dónde ir para continuar el camino de la Cuaresma. Si esto lo traducimos en la vida, el camino del vivir. La vida es un camino. Antonio Machado, justamente un gran poeta español, decía: caminante no hay camino, camino se hace al andar. Entonces, el tema de hoy es justamente eso. Cuaresma, segunda parte, el camino. ¿Dónde estás en este preciso momento de tu vida? ¿En qué parte del camino te encontrás? Y si estás haciendo este camino cuaresmal, ¿cómo está tu camino en este preciso momento? ¿Estás entendiendo a dónde vas? ¿Te sentís perdido? ¿Estás disfrutando de este camino o te resulta tedioso? Bueno, después de esta música, vamos a volver en la segunda parte de Un Café con Dios, en el cual vamos a adentrarnos justamente en este tema. Cuaresma, segunda parte, el camino. Mientras camino mis calles, me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas. La radio católica Siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos y me llevaré las buenas luces que tiene la gente, y cuando me sienta solo me cuidará
durarán para siempre. Como un río que camina hacia el mar. Quiero ver la risa del sol por las mañanas. Que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, Yo quiero un son que siempre me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo mal. Como un río que camina hacia el mar, saca el dolor afuera. y no te quedes a esperar. No, 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 no. Como un río que camina hacia el mar, ríe, llora. Que aún queda mucho por andar. Y aunque en el mundo hay personas tan grises, hay otras que no paran de brillar. En esta vida que se me termina, No quiero ya dejarte de cantar. Como un río que camina hacia el mar, saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. Como un río que camina hacia el mar, ríe, llora. que aún queda mucho por andar, tu belleza. Como un río que camina hacia el mar, ojalá que llueva café en el campo. Como un río que camina hacia el mar, Saber que se puede, querer que se pueda, sacando todo para afuera. como un río que camina hacia el mar. Cuando tú cantas conmigo, Juan Luis, ahí me sube la bilirrubina a mí. Como un río que camina hacia el mar. Pero deja, Diego, que tus sueños sean olas que vienen y van. Como un río que camina hacia el mar. Quisiera ser un pez, no perderme en el tema. Como un río que camina hacia el mar. Y a pesar de los errores, tratar de estar mejor. Bueno, bienvenidos a este segundo bloque de Un Café con Dios, en el cual empezamos con este tema de Cuaresma, segunda parte, el camino. Habíamos empezado anteriormente con el cuento, justamente, en donde la frase era otra vez. Y tanto en la música que escuchamos de Juan Luis Guerra y Diego Torres, el camino, hacer camino, ¿verdad? Ahora, camino podemos entenderlo de muchas maneras, y tiene distintos aspectos de acuerdo a qué usás o cómo usás la palabra camino, según la situación en que te encontrás. Pero partamos de esto. Khalil Gibran, que es un gran escritor y poeta libanés, decía esta frase en una de sus obras: la tortuga puede hablar más del camino que de la liebre. Y esta frase de este gran escritor libanés nos habla un poco de la primera condición del camino, o sea, caminar. Un gran problema que tenemos actualmente y que pasamos en esta realidad de este siglo XXI sobre todo, es que vivimos a las apuradas. Vivimos persiguiendo al reloj. Es por eso que en más de una ocasión seguramente escuchaste o dijiste: me falta el tiempo, no me alcanza el tiempo, no sé si llegar a tiempo, no tengo tiempo. O sea, es como que este camino lo estamos haciendo pero a las corridas. Y es
a veces irónico porque cada vez que va llegando fin de año o de repente en cualquier momento del año decimos, wow, qué rápido pasó el tiempo. Para mí ayer nomás estaba siendo año nuevo, ahora estamos llegando a Semana Santa, sin darnos cuenta vamos a llegar a mitad de junio, el tiempo pasa volando. Y eso se traduce justamente en el camino que estamos haciendo. Porque llegamos a fin de año y nos dimos cuenta que en el camino que hicimos, valga la redundancia, no hay grandes cosas. Fue siempre lo mismo, repetitivo, monotonía, mismos problemas. Quizás algunos se pudieron solucionar por arte de magia, entre comillas, pero van surgiendo otros problemas. Pero en síntesis nos vamos viviendo este andar en la vida. También hemos escuchado muchas veces que se dijo, este es el camino. También en otras ocasiones dijimos, ¿verdad? Nos dijimos a nosotros mismos, tengo que comenzar a hacer camino. Entonces, tomando en cuenta un poco el tema de que estamos viviendo a las corridas, vivimos detrás del tiempo, pero por otro lado, me doy cuenta que en mi camino no hay nada y que tengo que hacer camino, que tengo que elegir un camino. Creo que la primera condición para poder empezar a caminar es justamente eso, dejar de correr. Dejar de correr implica parar un poco la pelota de tu vida y preguntarte a dónde vas. Preguntarte si lo que estás haciendo y de la manera en que lo estás haciendo vale la pena. Preguntar si las costumbres, tus actos, tus pensamientos, tus valores, tus virtudes, los resultados o las frustraciones de tu vida, ¿valen la pena seguir haciendo lo mismo? ¿Vale la pena seguir arrastrando todo esto? Entonces, ahí justamente llega un momento en el cual nos hartamos. Y ese hartar es la señal justamente de nuestra vida en que debemos parar todo. Muchos en ese momento de hartar lo que hacen es salir del camino y buscan otras opciones. Entre ellas está tratar de olvidarse de las situaciones, entran justamente en adicciones, entran en placeres, entran en el alcoholismo, buscan otras cosas que hacer, otras cosas que llenen su vida, pero al final viene la misma pregunta: ¿qué hice de mi camino? ¿Qué hice de mi vida? En otras palabras, para entender mejor este hacer camino, lo primero que debemos hacer es remitirnos al significado. ¿Qué implica hacer camino? O sea, ¿de dónde viene la palabra camino? Camino deriva de una palabra en latín que significa caminum, y deriva del celta camanum, que justamente significa dar pasos. Entonces, la primera condición para iniciar un camino es darte cuenta que tenés que parar tu vida y empezar justamente a caminar, dejar de correr. Porque el que corre no disfruta de la vida, no disfruta del camino. Piensa más en la meta y no disfruta de lo que es caminar por la vida y darte cuenta de que hay cosas importantes que podés encontrar en este camino. Lo mismo sucede en la Cuaresma. La Cuaresma es un camino, no es una corrida. Entonces, como camino, uno ya va encontrando las respuestas justamente a esas tantas interrogantes o preguntas que uno tiene ya en el andar. No al llegar Semana Santa, no en el tríodo pascual, cuando llegue Jueves Santo o Viernes Santo o sábado, no. Ahí creo que tendríamos que llegar con todas las respuestas y poner todas esas respuestas a los pies del Señor y preguntarle: Señor, esto fue lo que encontré, ¿te parece correcto? No llegar a ese momento. Es como cuando nos ponemos también un objetivo, que yo quiero llegar a ser un profesional. Por el camino tenés que aprender los conocimientos, las técnicas, las metodologías que te lleven justamente a ser un profesional, y no después, cuando tengas el título, ahí decir soy un profesional, pero no aprendiste nada, porque te pasaste ese camino de estudio corriendo. Y corriendo le podemos dar muchos significados: corrupción, copiar,
malas intenciones, malos comportamientos, malas costumbres, malas ideas, malas formas de vivir, inclusive situaciones de vivencia que lo único que generan en mi vida es frustración, que la sigo arrastrando porque tengo miedo de caminar. Entonces, estas son formas de correr. Entonces, justamente, camino significa dar pasos. Ahora, ¿qué también podemos entender por camino? Por camino también implica crecimiento, madurez. En la medida en que yo voy caminando, voy conociendo justamente el sendero que me lleva al objetivo. Y eso me produce justamente madurez. Eso produce que yo pueda crecer. Cuando yo voy caminando en la vida, voy pasando las distintas situaciones, eso de alguna manera me da la enseñanza, me da la sabiduría para poder entender los siguientes desafíos que se van a presentar. Como habíamos mencionado, cuando no quiero caminar, cuando me harté de caminar y cuando me harté de correr, porque no entiendo el sentido del caminar, doy un paso al costado. Y eso es lo que hacemos en muchas ocasiones. Simplemente agarrar y dar un paso al costado, porque para mí este camino no tiene sentido. Entonces, caminar es eso, crecer, madurar, ir adelante, aprender de las situaciones, porque la vida inevitablemente tiene problemas, inevitablemente tiene sus momentos de dolor, inevitablemente tiene sus frustraciones. Ahora, la cuestión está en cómo yo hago el camino en esas frustraciones, en esos momentos de dolor o en esas circunstancias adversas. Que es, de otra manera, es cómo yo utilizo lo negativo para transformar en lo positivo. Emily Dickinson, una gran poeta estadounidense, decía una frase categórica que después se hizo un cliché muy famoso en uno de sus poemas. Decía: nadie conoce su altura hasta que se pone de pie. Entonces, esos momentos de dolor, esos momentos de frustración, esos momentos en los cuales la vida parece golpearte, no vas a saber si tienen solución o no mientras vivas sentado, arrodillado, tendido en el camino. Entonces, la primera condición es caminar, avanzar y madurar, pero solamente se logra justamente con la primera enseñanza de este hacer camino, es dar pasos lentos, disfrutando del camino, entendiendo lo que se te propone, aceptando lo que viene y sobre todo tener actos de valentía para enfrentar esas situaciones que al fin y al cabo tienen una enseñanza. Por camino también podemos entender como el destino, ¿verdad? Pero más que destino, como dije hace rato, lo primero que también tenemos que entender es el punto de partida. ¿Y qué es el punto de partida? El punto de partida, mi querido amigo, amiga, acá los que están justamente en conexión en el Instagram, en el live, que agradezco también que estén, si pueden entrar en la página de Facebook y dar también, compartir un poco este tema del camino. ¿Qué significa punto de partida? Punto de partida es aceptar. Para empezar un camino, primeramente debo saber cómo estoy preparado. Y preparar, como habíamos dicho en un programa, es hacer todas las cosas antes de iniciar algo. De ahí viene la palabra preparar. O sea, tiene un prefijo, pre, que es antes, parar, que viene de hacer, de un latín, que significa hacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer antes de iniciar el camino? El punto de partida, aceptar. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuáles son las herramientas que tengo para hacer este camino? Y ya lo habíamos hablado también en el primer programa hace 2 sábados atrás, cuando iniciamos justamente este ciclo de charlas de Cuaresma en este programa Un Café con Dios. Entonces, ese es lo primero y lo más importante. No es el destino, sino el punto de partida, a dónde quiero llegar. Entonces, la primera condición es tener en cuenta que el camino es dar pasos. La segunda condición es ver cómo estoy preparado, o sea, mi punto de partida. Y por último, también podemos entender por el camino como 3
conceptos fundamentales. Primeramente, un comportamiento moral. O sea, ¿estoy en el camino correcto? Y si estoy en el camino correcto, ¿estoy en condiciones de cambiar ciertas actitudes negativas y transformarlas en positivas, o adoptar actitudes positivas que antes no las tenía? También podemos entender como camino como algo para alcanzar un objetivo. Como se dice vulgarmente, sigue este camino y lo encontrarás. O sea, el objetivo que voy a ir encontrando en cada paso que voy a ir dando en este camino. Y por último, es el medio para conseguir algo. Y ahí viene ya el destino. En este camino llegarás a tu objetivo. Entonces, punto de partida y los 3 elementos. Camino como un cambio que debe producirse en mi vida. Camino como justamente un medio para alcanzar objetivos a corto plazo. En cada paso voy avanzando. Y tercero, el destino final. Siguiendo este camino y haciendo todo esto, llego a la meta. ¿Y cuál es la meta? En nuestra vida, ser felices. Encontrar la verdadera felicidad. Encontrar el amor. O sea, amándome a mí mismo, amando lo que soy, amando mis talentos y también amando la vida de los demás. Y como justamente hoy estaba hablando con unos chicos en una charla, lo otro es reconocimiento. O sea, sentir que me conozco y que justamente también a partir de los demás voy conociendo cosas mías, voy aceptando cosas mías y voy valorando. Y lo que es el camino cuaresmal es lo mismo, encontrar la felicidad que Dios me propone, amar su voluntad, amar esta vida que Él me dio, amar el amor que Él me da en cada aspecto de mi vida y sentirme reconocido. No es descubrir o comenzar a crecer, sino sentirme reconocido, porque Dios ya me reconoce en cada aspecto de mi vida. Entonces, estas 3 cosas son las que debemos tener en cuenta a la hora de hacer justamente este camino cuaresmal. Aprender a dar pasos, tener en cuenta cómo voy a hacer mi punto de partida y estos 3 elementos. El camino como un cambio, el camino como objetivos pequeños que voy alcanzando y el camino que ya es el destino final, a donde quiero llegar habiendo hecho todo eso. Pero sobre todo disfrutando de este andar que estás haciendo, ya sea en tu vida rumbo a un cambio o en este andar cuaresmal, que es justamente a vivir plenamente esos días de gran valor para la iglesia, que justamente es el Tríodo Pascual. Y la Pascua es justamente ese camino, el camino que conduce de la muerte a la vida. Bueno, después de esta música vamos a adentrarnos en el último bloque de Un Café con Dios, en este tema del camino. Pero te tiro esta pregunta, estas palabras te tiro, y que con esta música me gustaría que lo pienses. Toma un café y escucha esta música. Cuando voy haciendo el camino, voy mirando lo que sucede a mi alrededor y sobre todo voy dejando que la mirada de Dios entre en mi vida y yo pueda contemplarme en sus ojos, porque muchas veces hacemos todo este camino perfecto, todo el punto de partida, todo lo que estás hablando, Pepe, genial, pero lo hacemos vendados, ciegos. Por eso nos estrellamos y nunca llegamos a la meta. Entonces, también en este camino, ¿qué ojos estoy usando para llegar a destino y para encontrar cada cosa que va sucediendo dentro de este camino de la vida, dentro de este camino cuaresmal? Volvemos después de esta música en este programa Un Café con Dios, un programa para vos. Fátima. Si me miran tus ojos, vuelo con la esperanza. Si me miran tus ojos claros como mañanas. Si me miran tus ojos, no encontraré palabras.
Si me miras, si me abrazas, si me miras para volver el camino andado, si me miras me encontraré fresco, renovado. Si me miras podré gritar a los cuatro vientos que no espero, que lo intento. Será que en tus ojos puedo ver lo que antiguamente fue, lo que nunca de mi niño rescaté. Será que se vuelve a repetir cada historia por vivir. Tus ojos me devuelves lo que pierdo, lo que fui. Señor, Tus ojos Amén. me devuelves amén. lo que pierdo. Si me miran tus ojos, muere la desventura. Si me miran tus ojos, cobra sentido el sueño. Si me miran tus ojos, vuelvo a tomar altura. Si me miras, si te tengo. Si me miran tus ojos, es un jardín el mundo. Si me miran tus ojos, siento avanzar mi paso. Si me miran tus ojos verdes, claros, profundos. Si me miras, si te abrazo. ¿Será que en tus ojos puedo ver lo que antiguamente fue, lo que nunca de mi niño rescaté? ¿Será que se vuelve a repetir cada historia por vivir? Con tus ojos me devuelves lo que pierdo, lo que fui. Con tus ojos me devuelves. ¿Será que en tus ojos puedo ver lo que antiguamente fue, lo que nunca de mi niño rescaté? ¿Será que se vuelve a repetir cada historia por vivir? Con tus ojos me devuelves lo que pierdo, lo que fui. Con tus ojos me devuelves lo que pierdo, lo que fui. Fátima.
Bueno, estamos en este último bloque de Un Café con Dios. Tuvimos unos problemas técnicos, entonces van a ver que ya el programa se levantó en cierta manera. Hasta el segundo bloque ya se levantó en la fanpage que tenemos en Facebook. Y ahora estamos haciendo el vivo, que va a ser la última parte, que también se va a levantar seguramente. Tuvimos unos pequeños problemitas, pero bueno, llegamos a esta última parte, justamente en donde hablamos un poco del camino. Empezamos un poco con un cuento, vimos un poco que a veces ese otra vez que narra el cuento se repite en nuestras vidas. Cuántas veces elegimos mal, cuántas veces volvemos a repetir el camino con los mismos resultados. Y nos preguntamos entonces, bueno, ¿dónde está el camino? ¿Qué es el camino? Habíamos visto un poco a partir de esa frase de ese gran poeta libanés, en donde dice que la tortuga sabe más del camino que de la liebre. Vimos desde esa frase un poco qué es el camino, en qué consiste el camino, cuáles son los pasos que debemos hacer. Básicamente la palabra camino es dar pasos, no es correr, y que justamente lo primero que debemos tener en cuenta es que estamos caminando, no estamos corriendo, y que en el correr nos perdemos de muchas cosas, y en el correr decidimos mal, en el correr no disfrutamos de ciertas situaciones y nos vamos perdiendo de esas respuestas que Dios nos da en el camino. Vimos también que la condición segunda para entender este camino es el punto de partida, o sea, la aceptación. Cómo yo estoy, cómo estoy preparado para hacer este camino, qué tengo, qué quiero dejar, qué quiero encontrar. Y ahí es donde van estos tres matices. Primero, el camino como un camino de cambio. Ahí viene justamente este camino moral en el cual yo debo dejar cosas que me hacen daño y que hacen daño a los demás, y comenzar a concentrarme en cosas que realmente hacen de mi persona lo que es, lo real, no algo diseñado, algo creado por las tendencias, por las ideologías, por las filosofías del mundo. Lo segundo es el camino que se va dando en pequeños triunfos. Cada paso es un logro. A veces de repente nosotros no miramos, no contemplamos los pequeños logros de la vida porque nos concentramos en lo majestuoso. Entonces, el camino como pequeños logros que vamos dando. Y una vez que vamos haciendo estos dos, primeramente estos dos puntos, el último es justamente el camino como algo para alcanzar, ya sea el destino final. Ahí recién miramos ya la meta. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el camino, durante el camino es donde vamos transformándonos, no al llegar en la meta, sino a la meta llegamos ya con el objetivo alcanzado. Ahora, en este camino cuaresmal, también Dios nos propone un modelo. No es que vamos haciendo el camino a ciegas, sino que Él nos propone justamente un modelo a seguir, y sobre todo cómo entender cuál es el camino correcto. Porque quizás dentro de lo que estás escuchando, seguramente me estarás planteando, si estuvieras acá en esta mesa tomando conmigo un café, me dirías, bueno, Pepe, todo bien lo que dijiste, pero está bien, ¿cómo hago el camino? Y justamente la música que habíamos escuchado de Filio, En tus ojos, es justamente la respuesta. ¿Con qué ojos miramos el camino? Y ahí es donde Dios nos propone justamente a su Hijo Jesucristo. En el Evangelio de Juan, básicamente, o específicamente, mejor dicho, en el capítulo 14, se da justamente un diálogo que no tienen los otros tres evangelios, los sinópticos. Y justamente el evangelista, a la hora de escribir este diálogo que se da, lo que quiere dejar en claro es justamente como un testamento, o sea, como indicaciones que está dando Jesús en la parte ya final de su camino. Estamos hablando del Jueves Santo, después de la cena, en donde hay un diálogo y Jesús sabe que llega el momento clave, o sea, el momento final de ese camino que empezó en Belén. Y en ese
en esos puntos que va dejando, en esos testamentos que Él deja para que justamente sus discípulos tengan, valga la redundancia, una orientación y vean el camino con los ojos que Jesús ve. Justamente Él dice esta frase: no se inquieten. Primero, no se inquieten. No se inquieten. El camino es difícil, sí. Hay momentos de dolor, sí. Hay momentos de tristeza también. Hay momentos de alegría, de sueño, de esperanza sobre todas las cosas. Pero lastimosamente nos concentramos siempre en lo negro, no en lo blanco. Y Él dice, no se inquieten. Crean en Dios y crean también en mí. Crean en Dios y crean también en mí. O sea, no perdamos la fe. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se lo habría dicho a ustedes. O sea, ahí nos da justamente el destino final. Él va a la casa del Padre donde hay muchas habitaciones y una de esas habitaciones tiene tu nombre. Y en esas habitaciones es donde ya están tus abuelos o algún tío o tu mamá o tu papá o tu amigo. Ya están ahí. Ahora, ¿cómo llegamos ahí? Y justamente dice esto: yo voy a ir a hacer camino. Él está llegando a la parte final de ese camino justamente. Y es ahí donde Él va a comenzar a preparar. Dice, yo voy a preparar un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez a llevarlos conmigo. O sea, el camino que estamos iniciando en la Cuaresma, el camino que estamos haciendo en esta vida, no lo hacemos a solas. Tenemos a nuestros familiares, a nuestros amigos que hacen camino con nosotros, pero en el sentido de enfrentar las situaciones, en el sentido de encontrar un sentido, valga la redundancia, a este camino que se llama vida, no lo estoy haciendo solo, sino Él viene a nuestro encuentro. Dice, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. ¿Cuál camino? Estamos empezando, Señor. Quizás lo estés diciendo vos. ¿O qué camino? No veo ningún camino, no hay salida. También puede ser que lo estés diciendo. Y justamente toma tu idea, tus preocupaciones, tus interrogantes, y dice, Señor, no sabemos a dónde te vas. ¿Cómo vamos a saber o vamos a conocer el camino? Y sucede esto. Tan cerca están las respuestas de la vida que Dios nos da, que a veces no lo vemos. Decía justamente un gran fraile franciscano. Y Jesús le responde, yo. ¿Quieres saber dónde está el camino? Yo. Así empieza esta expresión, digámosle, de una de las mejores que dice Jesús, entre todas. Para mí, la preferida. Dice, yo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. O sea, ¿querés conocer el camino correcto? Mírala a Jesús. ¿Querés conocer la verdad? En la medida en que vas haciendo el camino, mírala a Jesús. Y sobre todo, ¿querés darle vida a esas zonas muertas de tu vida? ¿Querés comenzar a entender cuál es el sentido de la vida? Mientras estás haciendo el camino, mírala a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces en este camino cuaresmal, y hoy que justamente recordamos a San José, en el cual el Papa Francisco había escrito una carta apostólica en donde habla de San José, justamente donde él dice, San José es entre tantas cosas que tiene en esos pequeños apartados, dice, San José es el santo que tiene soluciones creativas. Soluciones creativas. Y dentro del camino también vamos a tener que tener soluciones creativas. San José es una persona que al principio no entendía muchas cosas. Hoy, seguramente en la misa o mañana, pero sobre todo hoy, se habla un poco de ese José que no entiende el camino de Dios. Y no entiende porque su prometida está embarazada y no es de él.
y no entiende qué es lo que va a hacer. Pero él sigue haciendo el camino y en el camino va encontrando justamente la respuesta en su interior. Es justo, no le denuncia a María porque en aquella época podía morir apedreada. Calla y se hace a un costado, sigue su camino. Y en el camino es donde encuentra justamente en un sueño la respuesta que Dios le da. No temas, José, porque el hijo que está esperando, y le dice tu esposa, no dice lo María, sino le resalta, es tu esposa, y el hijo que espera es obra del Espíritu Santo, o sea, obra de Dios. Y en el camino él va encontrando soluciones. Cuando llega a Belén, no encuentra ninguna casa, es un camino que parece no tener salida, y ve un pesebre, y en ese pesebre crea el ambiente para recibir al niño. Y en el camino también le escucha a Dios de una forma extraña a través de un sueño, en donde le dice, toma a la madre y al hijo y andate a Egipto. Es doloroso el camino que tiene que hacer, pero lo hace, porque no mira el dolor, sino mira lo que va a quitar del dolor. Entonces, mi querido amigo, hoy, mi querido amigo y amiga, hoy en la festividad de San José, y con estas palabras de Jesús que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si querés ver realmente cuál es el camino, dónde tenés que hacerlo y cómo hacerlo, mírame a mí, yo. Y mirándole a San José, ese camino que hizo, también te propongo que en este tiempo que todavía queda de Cuaresma, 20 días todavía falta, no tengas miedo de hacer tu camino, no tengas miedo de empezar tu camino, no tengas miedo de darte oportunidades y sobre todo desde Dios. No va a ser fácil, pero tampoco es imposible. No es un camino de eterna felicidad, pero tampoco es un camino que termina en la nada. Tiene un sentido, tiene cosas que agregar a nuestra vida y sobre todo es un camino que nos lleva a entender mejor la vida, a amar a los demás, a comprender a los demás, a ser más humanos, más hijos de Dios en un tiempo en donde pareciera que todo es guerra, revolución, violencia, y sobre todo nos conduce a la casa del Padre. Es un camino que nos conduce a la casa del Padre, donde hay muchas habitaciones y una de ellas tiene tu nombre. Y bueno, con esto llegamos al final de este programa Un Café con Dios, en esta edición nuevamente de un cambio horario que habíamos hecho cuando empezamos recién. Gracias a todas las personas que se conectaron. Entonces pueden dejar su comentario también en Facebook. Y bueno, en este nuevo horario vamos a tener muchas sorpresas, ¿sí? Vamos a tener entrevistas que estamos planeando, otros temas que vamos a hacer. Por supuesto, este tema de la Cuaresma. El próximo sábado vamos a desarrollar otro tema relacionado a la Cuaresma. Así que te invito a que todos los sábados después de la misa nos escuches. Entre las 8 y 8 y 20 estaría empezando siempre el programa, dependiendo de la misa. Y bueno, hablaríamos también de cosas que se vienen en la misa. Así que también participa de la misa a través de esta radio. Les deseo un buen fin de semana. Mañana va a estar muy agradable el clima. Preparen un café a la mañana, un matecito. Disfruten del domingo. Miren su camino. Analicen a dónde quieren llegar. Y tengan en cuenta a Dios siempre en el camino que están haciendo. Buen fin de semana. Buena semana en compañía de la Madre. Y nos estamos viendo el próximo sábado en este programa. Tu programa, Un Café con Dios. Gracias. Fátima. Brilla en los ojos un fuego que arde y despierta una llama. Fátima. Nueva es la paz y mayor la alegría, los mismos colores, más otro el sabor. Es lo eterno que viene de ti, es lo eterno que viene de ti. Hoy dejo atrás esa vida de siempre, me pongo en camino, me ordeno hacia el fin. En la
amor me llama.